Era la víspera de Navidad, y Alejandro Ruiz caminaba por las calles nevadas del centro de Madrid cuando vio algo que le detuvo el corazón. En un banco frente a su empresa, con 2 bolsas de ropa a los pies y un niño en brazos, estaba Julia Martínez, su empleada, la mujer que cada mañana llegaba puntual, sonriente, impecable. Estaba allí, en el frío, con su hijo de 4 años que temblaba a pesar de su chaqueta naranja. Alejandro se acercó, incapaz de creer lo que veía, y cuando el niño lo vio, levantó su manita con su osito de peluche y dijo algo que le partió el corazón en 1000 pedazos. Le preguntó si podía decirle a Papá Noel que se habían mudado, porque esa noche no estarían en casa y tenía miedo de que los regalos no llegaran. Alejandro miró a Julia, que bajaba los ojos llena de vergüenza, y comprendió que esa mujer que veía cada día en la oficina escondía un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Julia Martínez tenía 32 años y trabajaba como secretaria en Ruiz Construcciones desde hacía 5 años. Era una de esas empleadas que toda empresa sueña con tener. Puntual, eficiente, siempre disponible. Llegaba cada mañana a las 8, media hora antes del horario de trabajo, y a menudo se quedaba hasta tarde para terminar documentos urgentes. Nunca se quejaba, nunca pedía aumentos, nunca creaba problemas. En la oficina era conocida como la que lo resolvía todo. Cuando había una crisis, llamaban a Julia. Cuando un cliente estaba enfadado, le pasaban la llamada a Julia. Cuando algo salía mal, siempre era ella quien lo arreglaba. Los compañeros la respetaban, algunos la envidiaban, nadie sabía realmente quién era. Alejandro Ruiz, el CEO de la empresa, la conocía como la mujer que le preparaba el café cada mañana, que organizaba sus citas, que contestaba las llamadas con esa voz profesional y amable que ponía cómodos incluso a los clientes más difíciles. Sabía que era madre soltera, porque una vez la había visto hablando por teléfono con la guardería del niño. Sabía que vivía en algún lugar de las afueras, porque la había oído decirle a un compañero que cogía 2 autobuses para llegar al trabajo, pero no sabía nada más. Porque Julia era muy buena escondiendo. Escondía que su expareja, Marcos, la había dejado cuando descubrió que estaba embarazada. Le había dicho que no estaba preparado para ser padre, que tenía otros planes, que ella debería entenderlo. Había desaparecido en una semana, llevándose su ropa y dejándole un piso vacío y un corazón roto. Escondía que sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 20 años, dejándola sola en el mundo con una carrera sin terminar y ningún apoyo económico. Escondía que su hermana mayor se había mudado a Argentina y no se hablaban desde hacía años, después de una pelea tonta que ninguna de las dos había tenido el valor de resolver. Escondía que no tenía a nadie, absolutamente a nadie, en quien confiar, y sobre todo escondía que desde hacía 3 meses vivía en una situación imposible. Había empezado todo en septiembre, cuando el propietario del piso donde vivía había decidido vender el inmueble. Julia había buscado un nuevo lugar, pero los precios de los alquileres en Madrid habían subido por las nubes, y con su sueldo de secretaria no podía permitirse nada decente. Había encontrado una habitación en un piso compartido, pero el casero no aceptaba niños. Había probado con las viviendas de protección oficial, pero la lista de espera era de años. Al final, había encontrado una solución temporal. Una compañera le había prestado un estudio que tenía vacío, diciéndole que podía quedarse mientras encontraba algo mejor. Julia había aceptado con gratitud, pensando que sería cuestión de semanas. Pero las semanas se habían convertido en meses, y la compañera había decidido vender también. Julia había tenido que irse el 23 de diciembre, un día antes de la víspera de Navidad. No había encontrado nada más. No tenía dinero para un hotel. No tenía a nadie a quien llamar. Y así había terminado en ese banco, con su hijo Mateo en brazos y 2 bolsas con todo lo que poseían, tratando de entender qué hacer, mientras el frío de diciembre le helaba los huesos. Alejandro Ruiz tenía 38 años, un patrimonio que ni siquiera podía contar, y una vida que desde fuera parecía perfecta. Era el CEO de una empresa constructora que había heredado de su padre, poseía un ático en el centro de Madrid, con vistas al Parque del Retiro. Conducía un Mercedes último modelo,
y frecuentaba los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Las revistas económicas lo entrevistaban regularmente. Los competidores lo temían, los empleados lo respetaban. Era la imagen del éxito español, el empresario que había cogido una empresa sólida y la había transformado en un imperio. Bajo su dirección, Ruiz Construcciones había duplicado la facturación, expandiéndose por toda España e incluso al extranjero. Pero Alejandro estaba solo, profundamente, irremediablemente solo. Se había casado a los 30 años con una mujer a la que había amado con todo su ser, Elena. La había conocido en una cena de negocios. Ella era abogada en un bufete prestigioso de Barcelona. Se habían gustado enseguida, habían empezado a salir, y después de un año, él le había pedido que se casara con él en una villa en Mallorca. Habían planeado una vida juntos, hijos, una casa en la sierra, vacaciones en la costa. Elena se había mudado a Madrid por él. Había dejado su carrera en Barcelona. Había sacrificado todo por estar con el hombre que amaba. Pero después de 2 años de matrimonio, Elena se había ido. No había otro hombre, no había infidelidades. Simplemente había dicho que no era feliz, que él trabajaba demasiado, que no había espacio en su vida para ella. Alejandro nunca se había recuperado. Había construido muros alrededor de su corazón, se había lanzado al trabajo, había dejado de buscar el amor. A los 38 años era un hombre de éxito que volvía cada noche a un apartamento vacío. Cenaba solo, veía la televisión solo, dormía solo. Esa víspera de Navidad, estaba volviendo a la oficina para recoger unos documentos que había olvidado. No tenía planes para la noche, ninguna cena en familia, ningún amigo con quien celebrar. Sus padres habían muerto años atrás, no tenía hermanos, y los parientes que le quedaban vivían todos en Andalucía y no los veía desde hacía años. Pasaría la Navidad como la pasaba siempre, solo, con una botella de vino y una película en la televisión. Pero entonces vio a Julia. Cuando se acercó al banco no podía creer lo que veían sus ojos. Su secretaria, esa mujer siempre impecable y sonriente, estaba sentada en el frío con un niño pequeño, rodeada de bolsas de ropa, con la mirada de quien ha perdido toda esperanza. Y entonces el niño habló. Mateo tenía 4 años y no entendía qué estaba pasando. Solo sabía que mamá lloraba, que hacía frío y que esa noche no estarían en casa. Y su mayor preocupación, en su inocencia de niño, era que Papá Noel no los encontraría. Cuando vio a ese hombre elegante acercarse, pensó que tal vez podía ayudarlos. Los adultos siempre lo sabían todo, ¿no? Quizás ese hombre sabía cómo contactar con Papá Noel y decirle dónde encontrarlos. Alejandro escuchó esa pregunta inocente y algo dentro de él se rompió. Miró a Julia, que mantenía los ojos bajos, el rostro rojo de vergüenza, las lágrimas cayéndole silenciosas por las mejillas, y comprendió que esa mujer que veía cada día, que le sonreía cada mañana, que parecía tenerlo todo bajo control, estaba viviendo un infierno del que él no sabía nada. Julia quería desaparecer, quería que la tierra se abriera y se la tragara, que esa escena no estuviera pasando, que su jefe no la estuviera viendo así. Durante 5 años había mantenido una fachada de profesionalidad, de dignidad, de normalidad, y ahora todo se había derrumbado en un instante. Intentó levantarse, decir algo, inventar una excusa. Dijo que estaban esperando a un amigo, que todo estaba bien, que no tenía que preocuparse, pero su voz temblaba, y Mateo, con la inocencia de los niños, la desmintió inmediatamente diciendo que el amigo no estaba, y que mamá había dicho que dormirían fuera. Alejandro se quedó en silencio un momento, procesando lo que estaba escuchando. Su secretaria no tenía casa, la víspera de Navidad, con un niño de 4 años, y él no sabía nada. Julia empezó a hablar, las palabras saliendo en cascada como si no pudiera detenerlas. Le contó lo del estudio prestado, la venta, la búsqueda desesperada de un nuevo piso. Le dijo que no tenía a nadie, que lo había intentado todo, que ya no sabía qué hacer. Y entonces se detuvo, dándose cuenta de que estaba diciendo demasiado, que estaba mostrando demasiado, que se estaba humillando delante de su jefe. Se disculpó, dijo que encontraría una solución, que no quería molestarle, que podía irse, que el lunes estaría en la oficina como siempre,
puntual y profesional. Pero Alejandro no se movió. Le dijo que no podía dejarla allí. Le dijo que fuera así a -5 grados y que un niño no podía dormir en el frío. Le dijo que tenía una casa grande, demasiado grande para una persona sola, y que tenía habitaciones vacías que nunca usaba. Le dijo que no era caridad, era simplemente lo correcto. Julia rechazó inmediatamente. Dijo que no podía aceptar, que no era apropiado, que él era su jefe y ella era su empleada. Dijo que encontraría un albergue, una iglesia, algo. Dijo que no quería su caridad, pero Mateo estaba temblando. Su naricita estaba roja por el frío. Sus manitas apretaban el osito como si fuera lo único seguro en un mundo que no entendía. Y Julia, mirando a su hijo, comprendió que su orgullo no podía valer más que el bienestar de su niño. Aceptó. Con lágrimas en los ojos y vergüenza en el corazón, aceptó. El ático de Alejandro era como Julia se lo había imaginado, y al mismo tiempo completamente diferente. Era enorme, elegante, con muebles de diseño y cuadros en las paredes que probablemente costaban más que su sueldo anual. Los ventanales de suelo a techo daban a la ciudad iluminada, y se veía el palacio de Cibeles brillando en la noche como un faro, pero también era frío, impersonal, vacío. No había fotos de familia, no había objetos personales, no había nada que contara la historia de quien vivía allí. Los libros en las estanterías parecían nunca abiertos, los cojines del sofá parecían nunca usados. Era una casa de revista de diseño, bonita de ver pero imposible de habitar. Alejandro le mostró la habitación de invitados, un cuarto espacioso con una cama de matrimonio y un baño privado. Había toallas limpias en la cama, jabón nuevo en el baño, todo perfecto y preparado como si fuera un hotel de lujo. Le dijo que podía quedarse todo el tiempo que quisiera, que no había prisa, que ya pensarían en el resto después de las fiestas. Julia asintió, demasiado cansada y demasiado agradecida para discutir. Mateo, en cambio, estaba encantado. Para él, esa casa era un castillo, con habitaciones enormes que explorar y ventanas que daban a las luces de la ciudad. Corrió de un lado a otro, olvidando por un momento el frío y el miedo, volviendo a ser simplemente un niño curioso en un lugar nuevo. Saltó en el sofá de cuero, se subió a las sillas, miró por la ventana con los ojos muy abiertos por las luces. Y entonces se acordó de Papá Noel. Le preguntó a Alejandro si ahora podía decirle dónde encontrarlos. Dijo que estaba preocupado porque no tenían árbol y no habían dejado galletas. Preguntó si Papá Noel se enfadaría. Alejandro se arrodilló delante de él y le dijo que Papá Noel siempre sabía dónde encontrar a los niños buenos. Le dijo que no tenía que preocuparse, que los regalos llegarían. Mateo sonrió tranquilo y corrió a explorar más. Julia miró esa escena con el corazón encogido. Sabía que en la bolsa no había ningún regalo para Mateo. Había gastado el último dinero en comida. No había podido permitirse nada para Navidad. Su hijo se despertaría a la mañana siguiente sin nada bajo el árbol que no había. Alejandro notó su expresión y comprendió. No dijo nada, pero cuando Julia fue a acostar a Mateo, él salió. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Volvió una hora después con bolsas llenas de paquetes, juguetes, ropa, dulces, todo lo que un niño de 4 años podía desear. Julia lo vio desde la puerta de la habitación y no pudo contener las lágrimas. Le dijo que no podía aceptar, que era demasiado, que encontraría la forma de devolverle todo, pero Alejandro negó con la cabeza. Le dijo que no eran regalos para ella, eran regalos para Mateo, que todo niño merecía una Navidad feliz, que no quería nada a cambio. Esa noche, mientras Mateo dormía en la cama grande de la habitación de invitados, Julia y Alejandro se sentaron en el salón con 2 copas de vino. Y por primera vez empezaron a hablar de verdad. Julia le contó su historia, los padres muertos, el ex desaparecido, los años de lucha para salir adelante. Le contó cómo cada día era una batalla para mantener la dignidad, para no derrumbarse, para darle a Mateo una vida normal a pesar de todo. Y Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo, le contó la suya, el matrimonio fallido, la soledad, las noches pasadas en ese apartamento vacío, preguntándose si había algo más en la vida aparte del trabajo. Le dijo que esa casa enorme
Era una prisión dorada, que todo el dinero del mundo no podía comprar lo que él no tenía. Alguien con quien compartir la vida. Hablaron hasta tarde, mucho más tarde de lo que era apropiado entre un jefe y una empleada. Pero de alguna manera, esa noche, habían dejado de ser jefe y empleada. Eran solo dos personas solas, que habían encontrado a alguien con quien hablar. Mateo se despertó a las 6 de la mañana, como hacían todos los niños el día de Navidad. Todavía estaba oscuro fuera, pero él no podía seguir durmiendo. Se levantó de la cama grande donde había dormido con mamá y salió de la habitación de puntillas. Corrió al salón y encontró algo que le dejó sin aliento. En el salón había un árbol de verdad, enorme, lleno de luces y decoraciones. Parecía sacado de una película, con bolas de colores, guirnaldas doradas y una estrella brillante en lo alto que casi tocaba el techo. Y bajo el árbol había paquetes, muchos paquetes, todos para él, con lazos rojos y verdes y papel brillante. El niño empezó a saltar gritando que Papá Noel los había encontrado, que el señor elegante le había dicho la verdad. Su voz resonó por el apartamento, despertando a todos. Julia se despertó sobresaltada y corrió al salón, encontrando a su hijo, rompiendo papel de regalo con una emoción que no veía desde hacía meses. Había juguetes por todas partes, un tren eléctrico, un coche teledirigido, puzzles, libros ilustrados, peluches, todo lo que un niño de 4 años podía desear. Alejandro ya estaba despierto, sentado en el sofá con una taza de café en la mano, mirando esa escena con una sonrisa que no había tenido en su cara desde hacía años. Todavía llevaba el pijama, el pelo despeinado, el aire de quien no ha dormido mucho. Había pasado la noche montando ese árbol, colocando esos regalos, creando algo que nunca había tenido. Una verdadera Navidad en familia. Julia se sentó a su lado, los ojos brillantes, incapaz de encontrar las palabras. Le dijo gracias, pero la palabra parecía insuficiente para expresar lo que sentía. Alejandro le dijo que no tenía que agradecerle, que era él quien tenía que agradecerle a ella, que esa mañana, por primera vez en años, no se había despertado solo. Mateo corrió hacia ellos con un trenecito en las manos, el regalo favorito entre todos los que había abierto. Preguntó a Alejandro si podía jugar con él, y el hombre que todos consideraban frío y distante se encontró sentado en el suelo, haciendo ir trenecitos por vías imaginarias, riendo como un niño. Julia los miraba, y algo en su corazón empezó a cambiar. No era gratitud, era algo diferente. Era la sensación de estar en el lugar correcto, con las personas correctas, por primera vez en mucho tiempo. Por la tarde, Alejandro propuso salir. Dijo que había un restaurante que hacía un almuerzo de Navidad excepcional y que a Mateo le encantaría el postre. Julia dudó, pero Mateo ya había corrido a coger la chaqueta y ella no tuvo corazón para decirle que no. El almuerzo fue largo y lleno de risas. Mateo contaba todo lo que le pasaba por la cabeza. Alejandro escuchaba con un interés genuino que le sorprendía incluso a él mismo, y Julia se encontró sonriendo más de lo que había sonreído en meses. Los camareros los miraban pensando que eran una familia, y ninguno de los tres les corrigió. Cuando volvieron a casa, Mateo estaba agotado. Se quedó dormido en el sofá mientras veía unos dibujos animados, con la cabeza en las rodillas de Alejandro y los pies en las de Julia. Los dos adultos se miraron por encima de ese niño dormido, y algo pasó entre ellos. No necesitaban palabras para entender que ese día había cambiado algo en los tres. Las fiestas pasaron, pero Julia y Mateo no volvieron a ese banco. Alejandro había insistido en que se quedaran hasta que encontraran un piso adecuado, y esa búsqueda parecía extrañamente no tener prisa en concluir. Al principio había incomodidad. Julia se sentía una invitada. Caminaba de puntillas, intentaba ocupar el menor espacio posible. Se disculpaba por todo, por el ruido que hacía Mateo, por los platos que usaba, por el agua caliente que gastaba. Alejandro tenía que repetirle constantemente que era su casa, que podía hacer lo que quisiera, que no tenía que pedir permiso para abrir la nevera. Las semanas se convirtieron en meses, y la dinámica en esa casa cambió gradualmente. Julia empezó a preparar la cena para los tres, descubriendo que Alejandro no comía una comida casera desde hacía años. Alejandro empezó a volver del trabajo cada vez más temprano para jugar con Mateo,
descubriendo que esa era la parte favorita de su día. Mateo empezó a llamar a Alejandro por su nombre en vez de señor, y luego empezó a buscarlo cuando necesitaba algo, como si fuera natural. En la oficina mantuvieron las apariencias. Julia seguía siendo la secretaria profesional, Alejandro seguía siendo el CEO respetado. Nadie sabía que vivían juntos, nadie tenía que saberlo, pero los compañeros notaban algo diferente. Ella sonreía más, él parecía menos estresado. Había una luz en sus ojos que antes no estaba. La secretaria veterana, la que llevaba 20 años trabajando allí y lo veía todo, lo había entendido, pero no dijo nada. Se limitaba a sonreír cada vez que los veía juntos, como si conociera un secreto que ellos todavía no tenían valor de admitir. Pasaron 6 meses antes de que alguien diera el primer paso. Fue Alejandro, una noche de junio, mientras estaban sentados en la terraza, mirando el atardecer sobre la ciudad. Mateo estaba en la cama. La casa estaba en silencio, y él encontró por fin el valor de decir lo que sentía desde hacía tiempo. Le dijo que no quería que se fuera. Le dijo que esa casa, que durante años había sido una prisión, se había convertido en un lugar al que quería volver. Le dijo que Mateo se había vuelto importante para él, más importante de lo que nunca había imaginado que podía ser un niño que no era suyo. Y luego le dijo que ella se había convertido en la persona más importante de su vida. Julia lo escuchó con el corazón latiendo fuerte. Durante meses había luchado contra lo que sentía, diciéndose que era gratitud, que era conveniencia, que no podía ser amor, pero sabía que se estaba mintiendo. Sabía que cuando lo veía jugar con su hijo, cuando lo oía reír, cuando lo veía quedarse dormido en el sofá con Mateo en brazos, sentía algo que nunca había sentido ni siquiera con Marcos, el padre de su hijo. No respondió con palabras. Lo besó, simplemente, bajo ese cielo que se teñía de rosa y naranja, y en ese beso estaba todo lo que no habían podido decirse durante meses. Un año después de esa víspera de Navidad, se casaron. Fue una ceremonia pequeña, solo ellos 3 y algunos amigos, en el Ayuntamiento de Madrid con las montañas nevadas de fondo. Julia llevaba un vestido sencillo, color marfil, que Alejandro le había regalado. Mateo llevaba un traje azul, que lo hacía parecer un pequeño hombre de negocios. Mateo llevó los anillos en un cojín de terciopelo, orgulloso de su papel importante, y cuando el juez los declaró marido y mujer, gritó que por fin Alejandro era su papá de verdad. Todos los presentes reían y lloraban al mismo tiempo. Alejandro lo cogió en brazos y le dijo que siempre había sido su papá, desde el momento en que le había pedido que le dijera a Papá Noel dónde encontrarlos, que esa pregunta inocente hecha por un niño con frío en un banco lo había cambiado todo. Había salvado no solo a Mateo y Julia, sino también a él. Había dado sentido a una vida que parecía vacía, había llenado una casa que siempre había estado en silencio. 2 años después, Mateo tuvo una hermanita. Se llamaba Aurora, porque había nacido al amanecer de un día de primavera y porque representaba el nuevo comienzo que los 3 habían encontrado juntos. Julia ya no era la secretaria de Alejandro, había dejado el trabajo para estar con los niños, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Sabía que podía volver cuando quisiera, que Alejandro siempre la apoyaría en cualquier cosa que decidiera hacer. Pero por el momento, solo quería disfrutar de esa vida que nunca había pensado que tendría. Alejandro había vendido el ático y habían comprado una casa en la sierra, con un jardín donde Mateo podía correr y un porche donde sentarse a ver los atardeceres. Era una casa de verdad, no un escaparate de diseño, con huellas de niños en las paredes y juguetes esparcidos por todas partes. Los vecinos los saludaban cuando salían por la mañana. Los niños del barrio venían a jugar con Mateo al jardín. La casa siempre estaba llena de risas y de vida. Era todo lo que Alejandro siempre había soñado sin saberlo. Todo lo que Julia siempre había deseado sin atreverse a esperar. La empresa seguía funcionando perfectamente, pero ahora Alejandro delegaba más, confiaba más en su equipo, se permitía vacaciones que antes le habrían parecido imposibles. Había descubierto que el éxito profesional, sin alguien con quien compartirlo, no valía nada. Cada víspera de Navidad, le contaban a Mateo la historia de cómo se habían conocido, de ese banco, de esas bolsas, de esa pregunta que lo había cambiado todo. Mateo ya era lo bastante mayor para entender,
pero todavía le gustaba escucharla, esa historia. Le gustaba saber que su padre no era el que lo había abandonado antes de nacer, sino el que se había parado una noche fría y había decidido quedarse. Y cada vez que un niño le preguntaba si Papá Noel existía de verdad, Mateo respondía que sí, existía, pero que a veces no llevaba un traje rojo y no llegaba en trineo. A veces llevaba un traje elegante y llegaba caminando por la calle justo cuando más lo necesitabas. La última víspera de Navidad, la de antes de que Aurora cumpliera un año, Mateo le hizo una pregunta a su madre. Le preguntó si recordaba esa noche en el banco, si había tenido miedo. Julia lo abrazó y le dijo que sí, había tenido miedo, mucho miedo, pero que ese miedo había sido el precio a pagar para llegar a donde estaban ahora, porque a veces la vida te lo quita todo para poder darte algo mejor. A veces te hace tocar fondo para que descubras que alguien está dispuesto a levantarte. A veces, los momentos más oscuros son solo la antesala de la luz más hermosa. Esa víspera de Navidad, sentados alrededor del árbol con Aurora durmiendo en la cuna y Mateo abriendo los regalos, Julia y Alejandro se miraron con la misma mirada de esa noche de 3 años antes, pero ahora ya no había vergüenza, ya no había miedo, solo había amor, gratitud y la certeza de que todo lo que habían pasado había merecido la pena, porque toda historia tiene un principio, y la suya había empezado con una pregunta inocente de un niño con un osito en la mano. Una pregunta sobre Papá Noel que había encontrado la respuesta más hermosa de todas. Si esta historia te ha recordado que a veces los milagros llegan cuando menos te lo esperas y que las familias se construyen no solo con la sangre sino con el amor, deja una pequeña señal de tu paso aquí abajo. Un gesto sencillo que significa mucho para quien crea estos relatos con el corazón. Y si te has quedado hasta el final, si has elegido acompañar a Julia, Alejandro y Mateo en este viaje de la desesperación a la felicidad, entonces esta historia ahora vive también en ti, porque las historias más hermosas nacen a menudo en los momentos más inesperados. A veces en un banco frío, la víspera de Navidad, cuando un niño le pide a un desconocido que hable con Papá Noel.